Distintas voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista. El arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es: un podcast conducido por Max García. Buenos días, buenas tardes. Este es un nuevo episodio de La Pregunta Es. Mi nombre es Max y estoy hablando nada más y nada menos que con Rodrigo Gómez. Rodrigo Gómez, él es músico, compositor, productor, colorista, técnico de imagen y eterno cantante de Sordromo. Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación. Después de tantos meses que te hinché los huevos, estamos acá. Bueno. Te pido disculpas, yo que tuvimos bastante comunicación fuera del aire. También, bueno, estuvo una mitad de año bastante complicada y... Claro, responsabilidades. Sí, la verdad es que no... Como te decía fuera del aire, no suelo hablar de... Bueno, no sé, no es que dar entrevista, porque no es que me llevan la pedido entrevista, porque hablar de Sordromo, de todo aquel rollo, no es algo que haga habitualmente ya, como hacía en aquella época, entonces claro. Tampoco quería hacerlo a las apuradas, sino buscar un momento que fuera apropiado también. Ahí va, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay algún talento que tengas que la gente no sepa? Porque todo esto que yo te acabo de mencionar es lo que dice la internet de vos. ¿Hay algo tipo...? Tengo uno, sí. Bien, ¿cuál? A ver. Descubrí uno. Ayer de noche descubrí uno. Que soy vidriero. ¿Cómo es eso? Fuera de joda, no. Un poco de joda, pero tocó hacer Bueno, soy bastante habilidoso con las manos en realidad. Va. Me gusta hacer... En vez de jugar videojuegos, me gustan digamos, resolver problemas de la vida real. Entonces, ahí va. Anoche y hoy me tocó un tema de vidrería y lo resolví lo más bien, entonces estoy re orgulloso. Bien ahí, sacando life hacks. Me declaré vidriero. Talento recién descubierto, está tibio. Así que bueno, Qué bueno. Si necesita cualquier cosa, ya se sabe. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, como mencionabas al principio, vamos a estar un poco hablando de todo lo que es esta faceta musical, pero no solamente de la banda que tuviste, sino de todos tus acercamientos de la música, influencia, porque también has producido bandas y demás. ¿Te acordás cuál fue tu primer acercamiento a la música? Bueno, sí, me acuerdo clarísimo porque fue así. Yo llegué a Suecia como niño, a los 5 años. Claro. Y con mi madre, y eso no fue mi acercamiento con la música, pero cerca de ahí fue que un día yo cuando tenía 8 años, creo que cuando cumplí 8 años, tuve el deseo de tocar la guitarra, y mi madre, que, bueno, recién llegados como refugiados, estudiando sueco, estudiando su carrera, que luego hizo, no sé qué, digamos, con poca guita y todo, cuando dije guitarra, enseguida fue y me compró una guitarra. Qué bueno. Y bueno, porque mi madre siempre me apoyó, pero creo que también tuvo mucho que ver que su sueño de niña era tocar la guitarra, y en aquella época si eras niña tenías que tocar el piano. Claro. Entonces nunca le dejaron tocar la guitarra, y ahí cuando apenas yo no había dicho la T de guitarra, creo que ya era una guitarra. Y ahí fue cuando empezó. Qué bueno. Siempre me apoyó, la verdad que le agradezco un montón, porque aparte yo no vengo de una familia de músicos, ni muchas veces mi locuras o mi pasión por la música no siempre ella la entendió de la misma forma como si hubiera sido ella de ese mundo, pero siempre me apoyó incondicionalmente, entonces yo tengo un agradecimiento muy grande. Qué bueno, qué crack. Por ahí más, incluso cuando uno apoya cosas que no entiende 100%, no es parte de su mundo, igual las apoya, entonces creo que tiene un valor incluso más grande, ¿no? Y ya que mencionás lo de Suecia, que te fuiste vos muy chico, ¿notaste, estabas como en edad para notar diferencias de acá o de allá o no? ¿Y cómo te manejabas con el idioma? Porque sueco o inglés, vos venís de acá del Uruguay, con 6 añitos, 7... Sí. Bueno,
respecto al idioma, creo que a esa edad lo aprendí muy rápido y no recuerdo haber tenido problemas con el idioma. Yo cuando empecé la escuela, yo no me crié en un barrio, digamos, de extranjeros, ni de latinos, ni nada, entonces me Ujú. crié entre suecos, entonces creo que eso me ayudó Claro. a aprender muy rápido. Ya cuando empecé la primera escuela, ya empecé en una clase normal, digamos, sueca, todo en sueco, o sea, eso no. Después, claro que el tema de la adaptación tuvo que ver, ahí, ahora esto se empieza, viste, se conecta con un poco con mi pasado anterior, pero yo, digamos, yo me crié con mis abuelos en mis primeros años antes de venir a Claro. Suecia, porque mi madre estaba presa, Ujú. entonces, claro, ella salió y nos fuimos, de una larga historia, pero nos vinimos a Suecia, entonces yo estaba en un país donde hablaban un idioma diferente, Claro. rodeado de gente diferente, en manos de una persona con la que no me había criado. Eso me Claro. creó muchos conflictos, ¿no? Yo como decía, vos no sos mi mamá es la abuela, ¿no? Claro. Sí, sí. Esta cosa. Entonces, sí, claro que fue una época complicada. Era como un poco como, no sé si una mujer, no desconocida, yo la visitaba en la cárcel, pero Claro, pero no había. El vínculo era distinto. y me lleva a otro país donde hablan otro idioma, ¿viste? Y donde no conozco a nadie y me alejan. Y está, obviamente era por mi bien y todo, pero sí que fue un poco jodido, pero entonces no sé si respondo a tu pregunta, pero te explico un poco cómo fue Claro, notaste una diferencia porque había una especie ahí como de conflicto interno también, además. No solo claro, diferencia de que me estoy yendo a otro país. exacto, creo que era más interno el tema del apego y del tema de eso, de haberme creado en un contexto, aunque había un montón de joda y peligro en la vuelta, mis abuelos siempre, o mi familia me contuvo un montón y de pronto primero estuvimos en Buenos Aires, escondidos 45 días, y después Ahí va. ya terminamos acá. Entonces fue como para un niño de 5 años bastante jodido. Claro, no lo dudo, no lo dudo. Y te copaba ya la música entonces desde ahí. O sea, los primeros acercamientos musicales fueron del lado sueco, digamos. O tenías también Sí, algo de música de acá rioplatense. bueno, no, creo que yo no sé por qué quise empezar a tocar la guitarra, en realidad, eso no lo recuerdo. Lo que recuerdo es que mi madre me puso un profesor de guitarra, que era uruguayo, que aparte es padre de amigos, que somos amigos hasta hoy en día, y yo no sé, digamos, de parte de la comunidad de uruguayo acá a la vuelta. Claro, Entonces sí es que aprendí guitarra clásica, pero también música uruguaya y todo por medio de él. En casa se ahí va. escuchaba mucha música uruguaya, porque mi madre escuchaba Cita Rosa, Los Solimareños, todo lo que escuchaba. Claro, todo lo que escuchaban los que estuvieron presos políticos. Mi viejo también escuchaba Citarrosa, El Sabalero, Los Olimareños. Claro, por un lado era actual en esa época y por Claro. otro lado venía todo ese mundo. Pero yo sé que muy temprano me empezó a gustar mucho, por ejemplo, el heavy metal. Ahí va. Hoy en día me cuesta creer, porque yo me volví a Suecia a los 12, Claro, vos volviste después para acá, empezando el liceo. democracia, claro, exacto. Ahí habrás notado más diferencias, me imagino, entre allá y acá. Sí, ahí ve claro, y aparte fui más consciente, pero volviendo para atrás, antes de volverme, cuando yo volví a los 12, Ujú. yo recuerdo que llevé años comprando discos, o sea, era un niño y compraba discos de Dio, de Iron Maiden, Ahí de va. Accept, había empezado a salir otras bandas, quiero decir, que me causa un poco de gracia a veces porque no recuerdo, aparte me recuerdo que iba a la disquería de vinil en aquella época, que tenía las bandejas donde podías escuchar los discos antes de comprarlos, y yo iba después de la escuela a escuchar discos y no tenía un mango para comprar discos, y los tipos de la disquería ya sabían, iba con un amigo, ¿viste? Le digo, viene estos pendejos, y dicen, vamos a escuchar tal, sabían que no lo íbamos a comprar, y nos poníamos con los auriculares a escuchar los discos, ¿viste? Qué bueno. Y cuando tenía un mango lo compraba, o iba y compraba los que estaban de ofertas, aunque fueran una garcha, pero tenía un vinilo en mis manos. Claro. Entonces, pero a lo que voy es que éramos niños, literalmente, porque todo esto fue años antes de volver a Uruguay y volví a los 12, o sea que Claro. desde los 8 o 9 ya estábamos con el tema del metal ahí, y aparte ya había surgido Depeche Mode y otras bandas, Claro. digamos, de otros géneros que también me gustaban mucho en esa época. Entonces fue tipo todo el acercamiento con ese mundo sí que fue en modo infantil y Ahí va. me marcó un montón. Después llegando a Uruguay ya todo cambió, ¿no?
Claro, pero acá puede ser que hayas tenido un comienzo musical dentro del mundo del metal, cuando llegaste a aquella primera instancia. Yo era re metalero y bueno, hasta hoy en día lo que más escucho es metal también. Tengo mis idas y vueltas, Ahí va. pero ahí era, en la época del liceo tocaba mucho metal, o todo básicamente, y yo iba al liceo 26 y me hice amigo, me conocí con la gente de Albacas. Ahí está. Porque se corría ese rumor que habías estado en Albacast. Sí, ensayaban bastante cerca incluso, y, y en un momento se fue el Vilo, uno de los guitarristas originales de la banda, y me llamaron para sustituirlo. Y ahí fue que entré a tocar con Albacas. Todavía iba al liceo. Fue muy loco porque Claro. era una época que yo siempre jodía, después me cansé, pero siempre jodía que yo empecé en la cima y después fue todo en bajada. Yo iba al liceo y justo entré en Albacas en la época que estaba de moda el metal en el Río de la Plata, estaba de moda Rata Blanca, toda esa cosa del hair metal y no del tipo el glam y todo eso. Claro. Y claro, me tocó entrar en la banda cuando ellos iban a tocar a Argentina con Rata Blanca y tocar en Estadio de Obras, y en los programas de televisión argentinos estaba de moda el metal. Entonces claro, íbamos a tocar a esos lugares tremendos, ¿viste? Todo como un glamour y una cosa como de otro planeta. Claro. El tipo casi corriendo, todo así. Y después volvía los lunes, volvía a la clase de historia. Te querías morir. Ya, yo estaba en la clase de historia y tipo, la profesora tipo dándome caña así, tipo, era muy bizarro, ¿no? Era muy bizarro, pero divertido, ¿no? Divertido. Claro. Se me jodía que después de eso era todo en bajada. Después nunca volví a vivir ese glamour que vivimos en Buenos Aires, y yo yendo al liceo. Fue divertido. Qué buena experiencia. Qué buena experiencia. Y ahí ya que eras más consciente de todo ese cambio, ¿qué cosas extrañaste de Suecia y qué cosas te gustaban del Uruguay? ¿Te acordás alguna? Bueno, en Uruguay, yo quería volver a Uruguay cuando estaba fuera de Uruguay, pero una vez que estuve en Uruguay, después de unos años, pasaron varias cosas. Siempre pensé que algún día volvería a Suecia, era una cosa que tenía como que después me siguió cuando volvía a volver y volvía a volver. Uh-huh. Y después pasaron cosas específicas que hicieron que me quisiera volver. Por ejemplo, tuve un problema bastante grande, no lo que hace muy largo ahora, pero tuve un problema bastante que aparte me marcó después, que fue con el tema con narcóticos. Ah, ok. En aquella época había muchas racias, mucho rollo, a mí me paraban por tener pelo largo, todo ese rollo. Claro. Y acá en Suecia se usa un tabaco que se usa bajo el labio acá. Ok, sí. Ahora es más popular en otros países también, pero en esa época era una cosa muy sueca. Y yo había estado acá cuando tenía 16 y cuando me volví a Uruguay, no voy a ser muy larga, pero el asunto es que en una campera tenía una cajita de tabaco. Claro, y bruto acá los milicos como siempre, te agarran. En el concierto de Erasure en el Parque Central me pararon, para hacerla corta, es una historia larga, pero una historia larga y colorida y involucró bueno, hay una persona que voy a nombrar en esta serie, pero estábamos con los de Albacas, fuimos para ahí. Porque nos habían invitado, porque la producción invitaba a gente, Bueno, me llevaron, me metieron en una camioneta de los milicos porque me encontraron. Claro, el tabaco sueco. El tabaco que no sabían qué era, que seguro era una droga, obviamente no lo era. No, a lo que voy es que me metieron en la camioneta y en aquella época, claro, no había móviles ni nada. Claro. Y yo mirando para afuera por la ventana, justo quién pasa, que era amigo de la época del liceo, el Chupete. No, mirá. Rey Toro. Sí. Y otros también, pero me acuerdo que el Chupete pasó con otros amigos y llamaron a mi vieja a avisarle que te estaban llevando. Y bueno, de ahí empezó un asunto que me llevaron muchas veces, me paraban por la calle, acosaban constantemente. Claro, y eso te dio más ganas de irte que de quedarte. Era como sí, pasé muchas noches en la cana, nunca me agarraron con nada, aparte no tenían por qué agarrarme. Claro. Y en un momento me empezó a dar una onda, pero ¿por qué me persiguen así? ¿Es porque mis viejos estuvieron en cana? Claro. ¿O es ¿por qué? Pues si nunca tuve nada, ¿y por qué me paran contra la pared cada vez que salgo a la calle? ¿Viste? Una cosa así. Entonces, claro, estaba terminando el liceo y ya me empecé a hartar de todo. Entonces,
eso hizo, creo que eso aportó a que también me diera un poco de disgusto estar ahí, o Claro. también en ese momento no lo pensaba, pero bueno, hasta miedo de decir, y si me plantan algo, ¿viste? Claro, claro. Me plantan algo, me mandan preso, ¿viste? Sí, fuiste. Pero ahí fue como una cosa, una desilusión, un poco de frustración con todo. Y bueno, que justo terminé el liceo y tenía ganas de seguirme desarrollando. La etapa con Alba acá, yo me fui de la banda también y tenía ganas de seguir haciendo otras cosas. Me vine a Suecia y ahí fue que hice me postulé, o no sé cómo me... Claro, y ahí es que te vas para Los Ángeles. A Los Ángeles. Ahí va. Que era mi sueño, entonces también fue una mezcla de todo, pero Uruguay me tenía un poco desilusionado y por otro lado tenía ganas de probar otras cosas. Qué momento para ir a LA. Principio de los 90. Qué guacho. El momento. Te fuiste a estudiar allá música. Antes de ir a LA, en el año y medio que estuve en Suecia antes de ir a LA, era el momento, por ejemplo, que fuimos a ver a Nirvana, a Pearl Jam, todo en Claro. el momento. Claro. Megadeth, era todo, Entombed, era un muy buen momento para ir a los festivales de verano acá. ¿Viste? A ver, sí, fue una locura. Y después de eso, encima tú caer en LA y estar ahí estudiando música. Además, no es solo verlo en vivo, es como, uy, me voy a tomar una birra y me encuentro con Lemmy. ¿Qué cosas así random te pasaron en ese año y medio en LA? No, Además de juntarte a tomar una birra con Lemmy. no, con Lemmy muchas veces porque él era socio de Rainbow, entonces cada vez que íbamos a The Rainbow, que es un boliche muy tradicional en Los Ángeles, él estaba ahí desde bastante temprano. Claro. Y después, claro, pero me acuerdo, el fin de año del 93, fuimos ahí, justo había un amigo de Paysandú que estaba de visita, y fuimos a The Rainbow y estaban los Guns N' Roses, estaban, bueno, Motorhead, estaban los de Toto, estaban los de Tommy Lee, una locura de gente, un montón de estrellas porno, por supuesto. Claro. Era una locura. Y nosotros ahí, ¿no? Los pendejos ahí, tipo Beavis and Butthead, ¿no? Claro, claro. Y el otro de Paysandú allá, un flash. Sí. Le explotó la cabeza. Qué loco, qué bueno. Con Lemmy, sí, con Lemmy mil historias, pero bien, súper bien. Buenos recuerdos siempre. ¿Y extrañabas un poco algo de alguno de los lugares de Suecia o de Estados Unidos? ¿O eso de estar medio, un poco en cada lugar, te hacía un poco no pertenecer a ninguno? Bueno, yo creo que la vida me llevó a ser un poco nómade y justo hoy estaba pensando en eso de que también cambiar de carrera o cambiar de cuando llego a ciertos lugares, eso lo podemos hablar después igual, pero dejar todo y cambiar, y un poco con los lugares también. Claro. El otro día estaba escuchando a alguien que decía que la valentía no es no tener miedo, ¿no? Pero eso es tener miedo y poderlo superar, que no existe uno sin lo otro. Si no tenés miedo, no hay valentía, ¿no? O si no hay riesgo, no hay valentía, ¿no? Claro. No es que yo me sienta valiente, pero siento que comparándome con otra gente que le gusta más el confort o la seguridad, yo soy casi más adicto al cambio. Claro. Me voy a morir pobre, pero siento que eso, que voy, vengo, me mudé de lugar varias veces. No tenés miedo en arriesgar. No, y no sé en qué punto, si es bueno o malo, pero viste, es como decir, si empezamos después a hablar de Sorromo, es que tipo, ¿por qué me bajé el Sorromo en ese momento, cuando nos iba bien? Y decir, no sé si hay una parte también autodestructiva, o si hay una parte, o que siento, hay una cima, entonces me voy para otro lado. O sea, no, ni siquiera yo sé la respuesta a eso, ¿viste? Claro. Pero sí que eso, bueno, me hace... Yo no tengo hijos hasta hoy en día, tengo 52, no tengo hijos. Entonces si me va bien o mal, no sobrecae sobre otros, digamos. Claro. Creo que es lo que me tocó a mí y, no sé, tengo son las cartas que me tocaron, digamos. Claro, sí. Y con toda, ahora sí, ya quedamos un poco ahí en Sódromo, con toda esa cosa vos ya, con todo lo que habías pasado, ¿no? Las racias, el haber estado allá en Suecia, el haber estudiado el año y medio en LA, en haber visto y escuchado a todos esos artistas que estaban sonando en el momento, te venís para acá. Sódromo se junta en el año 96, ¿no? ¿Puede ser?
Claro, yo llegué en diciembre del 95, digamos, llamémosle 96 para hacerlo redondito. Ahí va. ¿Y qué bandas venías escuchando vos en el 96 cuando viniste? ¿Qué escuchabas? Bueno, escuchaba lo de siempre, pero creo que estaba bastante impresionado por grunge. Me gustaba mucho Alice in Chains, Ahí va. Soundgarden. También parte del Entomb, del metal, digo, de esa época. Ujú. Y por otro lado, creo que estaba más abierto, no era tan tipo metalero marcado como en un género. Claro, no eras tan metalhead. Claro, sino que estaba aparecía música nueva que de algún modo revolucionaba y estaba buena y me llamaba la atención. Bien. No es porque la tuviera más clara o menos clara, pero estaba en un... Bueno, estuve en Los Ángeles, me cambió mucho, ya había empezado antes, pero en Los Ángeles me lo aceleró toda la visión sobre la música negra. Claro. Digamos, Prince pasó a ser Dios. Aparte, bueno, en Los Ángeles tuve la suerte de las mejores clases que teníamos eran las de funk, que era el tecladista de Prince. Todas las semanas tener clase con gente de ese nivel, digo, era nada, te volaba la bocha mal. Claro, claro. Grandes ligas. Claro, entonces toda la música negra había cobrado otro lugar. Entonces creo que estaba mucho más abierto a lo que me cabe, más allá del género. Claro, si está bueno, está bueno. Sí. Y de la música nueva creo que sí que era mucho el grunge o el trip hop, la música Tipo Massive Attack, algo así. Massive Attack, todo eso. Morgiva. Todo eso británico, Seattle, sí, un poco así. Y de pronto después tengo mis filtros propios de si algo me parece legítimo o no. Claro. No sé qué es lo que lo guía, pero hay cosas que no me caben ni ahí, que a todo el mundo le pueden cantar, y cosas que sí me caben. Entonces, no sé bien cuál es el termómetro ahí. Claro. Era bastante variado, pero también había filtros, había cosas que nunca me entraron. Claro, o sea, había cosas que sabía que no ibas a ser nunca fan de ABBA, ponele. No. No, bueno, el quinto ABBA sí, ¿no? El Stickan, el tipo que fue el productor y trabajó atrás de bambalinas con ellos, es un capo. No, ellos también son unos capos. Claro, pero puede no gustarte, nada. Igual vos estuviste mucho en el tras bambalinas, que después vamos a hablar un poquito de eso, de estar atrás bambalinas de la música. ¿Te costó mucho armar la banda cuando llegaste? No, para nada. En realidad lo que pasó cuando yo, después de Los Ángeles, y de tantos años, porque yo cuando hasta Los Ángeles venía dedicándome a la música, practicando 8 horas por día, o no sé, me dedicaba todas las horas libres del día a la música. Claro, era un laburo. Sí, desde la época, estoy hablando de la época del liceo, ¿no? Claro. Pues yo toqué la guitarra de los 8 hasta los 12, 13 por ahí, y la dejé. Después me agarré tuberculosis, me hice el vivo y mentí en la escuela que me habían dado la vacuna y no me la habían dado, y filié. Pues no, porque le tenía miedo a la vacuna. Le rajé a una y me terminaron dando 1000. Terminaron dando una. No, tenía que ir al pedir a Rosela que me dieran una todos los días durante 90 días. Uno que parecía un colador. Horrible. Entonces me costó carísima la lección. Entonces, ahí cuando estaba con tuberculosis, si se trata de tuberculosis hoy en día no hay problema, ¿viste? Pero no me dejaban ir al liceo. Claro. Entonces estaba embolado, iba al liceo a esperar a la puerta, pues yo no contagiaba, pero como siempre, las leyes van... Claro, sí. ¿Viste? Claro. La ciencia va más adelantada. Entonces yo no contagiaba, pero no me dejaban entrar al liceo, entonces hacía puerta cuando salían mis amigos. Pero bueno, eso hizo que volviera a tocar la guitarra, y ahí empecé a tocar como un energúmeno 8 horas por día, poner despertado a las 4 de la mañana para practicar antes del liceo. Entonces, cuando llegué a Uruguay, después de Los Ángeles, saltando la pregunta, sentía como... Estaba saturado de tanta música en realidad. Y dije, voy a hacer otra cosa. Y llegué a Uruguay y dije, voy a estudiar informática. Ah, ok. Y me puse a estudiar informática. No, perdón, en realidad fui de vacaciones un mes. Empezó con que fui de vacaciones un mes y me fui quedando. Claro. Y empecé a estudiar informática.
Y después me encontré con amigos de antes, de la época del liceo, Fernando Varela, baterista de Sodom, uno de ellos, Ujú. y nos pusimos a boludear los domingos, ¿viste? Esa onda, sin ninguna presión, sin ninguna Claro. intención de llegar a ningún lado, ni ninguna... Y ahí creo que fue que empezó a volar, que fue que las cosas surgieron de forma más natural, Qué bueno. y con Mario Dabrié, ¿viste? Bueno, con los que estábamos en la vuelta en ese momento, Claro, sí, sí. y cuando quisimos acordar teníamos una propuesta de hacer un EP y las cosas empezaron, ¿no? En ese momento cuando íbamos a hacer el EP no teníamos cantante, entonces, bueno, canto yo que nunca había cantado en mi vida, ¿no? Hay que escribir letras, bueno, escribí letras, Ahí va. fue un poco así, pero fue bastante, digamos, costó un montón de laburo porque llevaba muchas horas, pero no, fue bastante espontáneo en ese sentido, que no teníamos puta idea qué estaba pasando. Claro, se dio de manera así como bastante natural. Sí, viene una ola y dale, surfamos. Ahí va. Ahí va. El primero que graban es Supermarket, de ese EP estás hablando. Sí, Claro, año 98. exacto. Yo ahora vamos a ir mencionando un poquito la discografía y te voy a ir mencionando discos que salieron en esos mismos años, que yo siento que tienen una sonoridad parecida, lo hayan buscado ustedes o no. Supermarket, bueno, lo has dicho vos, igual es como bastante grungy el disco, tiene un sonido así, medio Bush, capaz, por ese palo. Stunt Pilot es una banda que vos mencionás mucho también en algunas Bueno, de las entrevistas. ese es un buen ejemplo, porque Bush es una banda que me la podés mostrar de arriba abajo y yo te digo, es impecable, pero nunca me llegó. Ese es un buen ejemplo. Ahí va. Ok, Nunca yo puse un disco de Bush en mi casa, ¿entendés? claro, ok. Pero tengo pila, bueno, Fernando, de baterista de Sodom, gran fan de Bush. Cuando íbamos en el auto íbamos escuchando Bush, yo digo, esto está bueno, pero nunca se me metió por abajo de la piel, así. Ok. Porque hay como una sonoridad similar. Que se ve que salió como de manera indistinta. Y aparte de la misma época y no lo dudo. Pongo un ejemplo, porque es un buen ejemplo de eso, de una banda que sé que es una super banda buenísima. Pero bueno, ¿será que mi atención tiene lugar para 5 bandas? Claro. O sea, que no tiene nada que ver con la calidad de la banda, sino que bueno, ya tengo el cupo, tipo, tengo para media docena de huevos. Listo, y no entran más. Pero te menciono unos discos más que han salido en el año 98, por ejemplo, en la Argentina, Miami de Babasónicos, que hay ahí como cierta similitud sonora, Fin de Semana Salvaje de los Brujos, Juana la Loca, de Juana la Loca, Don Cornelio y la Zona, el que le da el nombre a Don Cornelio y la Zona, Masacre, porque yo siento que hay cierta cosa ahí como medio de Masacre Palestina, también dentro de algunas cosas de ahí de Sódromo. Y tengo acá en Estados Unidos que estaba saliendo en el año 98, porque hay ciertas similitudes sonoras también. Matchbox 20, que tiene una cosa así como medio post-grunge, que tiene muy parecido ahí al sonido de Supermarket. Estamos hablando del primer EP, ¿no? Goo Goo Dolls, que tienen como esa cosa melodiosa que puede llegar a tener un poco Sódromo, capaz, en las melodías vocales o de guitarras. Fuel, que es una banda re post-grunge, que tiene mucha similitud. Más que nada con este primer disco, Silverchair, Creed, bueno, uno de Bush también, Desconstructed de Bush. Son todas bandas que, si vos las escuchás en paralelo con Supermarket, van todas en la misma bolsa. Sí. Y es un sonido que acá en Uruguay no estaba sonando. Creo que La Vela Puerca editaba discos en ese año, que son sonidos completamente distintos, no por mejor o peor, sino a nivel similitudes sonoras. Estaba en otro lado, sí. Claro, y Sódromo me parece que sonó muy acorde a lo que venía sonando en ese entonces como rock nuevo, digamos. ¿Pensaron el sonido así? Tipo, ¿vamos a hacer esto? ¿O fue algo que se dio naturalmente la estructura sonora de la banda? Yo creo que en parte debe haber sido naturalmente porque yo venía de otro lado. Fíjate que yo acababa de volver al país después de todo ese viaje, ¿no? Claro, vos venías con toda esa cosa en la cabeza. Claro, entonces simplemente creo que fue algo que surgió
y también que los demás en la vuelta, digamos, todos estábamos en sintonía. Claro. Yo en cierta forma puede ser que mis viajes me hubieran, digamos, de cierta forma dotado o brindado esa herramienta, que no es como decir, bueno, ni mejor ni peor, pero que era esa, es lo que yo traía conmigo por haber absorbido eso en mis aventuras. Claro, o sea, las influencias eran esas, o tenían alguna en particular como diciendo, che, quiero sonar como esta banda, o como esta canción. No, en realidad no. En realidad una cosa que digamos, un poco nos dio en toda la carrera de Sordomo fue que la gente nos pedía encasillar y por un lado no nos gustaba y por otro lado sabíamos que costaba porque la gente prefiere seguir, pienso muchas veces, prefiere decir o es reggae o es punk o es, ¿no? Un poco así. Claro. Bueno, sigue sacando discos AC/DC, ¿no? Sin desmerecer. Claro, exacto. Y a mí me encanta y yo no quiero que AC/DC cambie. Claro. Pero hay también, digamos, hay distintos. Claro, uno como consumidor quiere otra cosa y después como artista capaz que otra, ¿no? Claro, y nosotros creo que no encajábamos directamente en ninguna. Claro. Nunca quisimos encajar en ninguna. Si lo hubiéramos querido hacer nos hubiera salido mal, me parece. Es algo que no puedes forzar. Claro. Entonces en algunos puntos también tuvo su costo porque muchas veces estar agrupados bajo un mismo paraguas también trae beneficios, pero no había una cosa, una banda o un sonido que quisiéramos seguir. Creo que sí, no éramos súper originales, sonábamos a lo que sonábamos, pero un poco más porque era lo que escuchábamos. Nosotros recibíamos un montón como una esponja de sonidos y después sacábamos, cuando salía el nuestro, salía. Claro. Y no era tan diferente al que escuchábamos. Claro, sí. Pero no, honestamente nunca fue buscado decir vamos a sonar a tal, ¿no? Porque creo que eso era un poco también una carrera perdida. Claro. Pero bueno, sin darse cuenta o sin quererlo, tenían reflejamos lo que ustedes estaban escuchando, que se transmite un montón. Ya después... Claro, sí, bueno, eso es como una antena, ¿no? Claro. Vos escuchás un montón y después replicás eso a través tuyo, ¿no? Sí. En los 2000 sacan después ya Aquí y Ahora, ¿no? Ahí ya cuentan con un productor que es Campo, Juan Campodónico. Se nota, Campo tiene un estilo, yo escucho su música hace un montón y escucho sus producciones también, y él tiene un sello como bastante particular en las cosas que él produce. Sonidos de efectitos, de guitarras, alguna esa clase de cosas que se notan mucho en este disco. El sonido es distinto de Supermarket a Aquí y Ahora. Este disco es como que yo siento como que los define a nivel sonoro. No sé si fue como así que hicieron ustedes, como, así que queremos sonar, pero desde los que lo escuchamos, creo que se percibe de esa manera. ¿Cómo fue laburar con Campo? Porque ustedes ya lo conocían del Peyote, de otros lugares. Hola, yo soy Max, productor y host de La Pregunta Es. Antes que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Si te gusta el podcast o lo que estás escuchando hasta el momento, no te olvides de seguir al podcast en todas las redes sociales como @lapreguntapodcast, suscribirte, campanita, comentar, compartir y demás, que ayuda un montón a que el podcast siga creciendo. Y si querés formar parte del podcast, La Pregunta Es, y querés contribuir para que se puedan hacer más y mejores episodios, puedes hacerlo desde el enlace que se encuentra en la descripción de cada uno de los episodios, sea por el medio que lo estés escuchando. Desde ya agradecerte, muchas gracias por escuchar, por seguir hasta acá. No te vayas, que queda la otra parte del episodio. Nos escuchamos luego. Bye, bye. Sí, bueno, fue genial. Yo quiero decir que fue una experiencia tremenda, como a esa edad, poder trabajar. Hay muchos productores buenos en el mundo. Para nosotros fue la primera vez que trabajamos con alguien así. El Supermarket fue eso, como digo, fue algo que nos tiraron adentro de un estudio 3 días. Y salió. Yo creo que lo que saliera cuando estábamos a los pedos es la desprolijidad que es. Entonces hay un contraste gigante y pasamos a trabajar con un productor que es una figura diferente. Claro. Con Juan, que es un tipo hiper talentoso. Que por un lado teníamos una visión similar de muchas cosas, diferente de otras cosas, pero
muchas veces aportaba, muchas veces, viste, no sé, nos separábamos unos días y nos volvíamos a juntar y nos mostraba unas ideas que tenía de cómo rearreglar algo que habíamos hecho nosotros y nos volaba la bocha. O sea, la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora. Creo que tanto se notó en el disco como que a mí me enseñó un montón Claro. de qué significa tener un buen productor. Claro, te enseñó un rol de producción. Para mí estoy agradecido, muy agradecido con Juan por el resultado, pero también por lo que nos enseñó de ese rol, que fue como que me abrió los ojos de una forma que es diferente cuando lo lees o lo ves en una serie de televisión, pero cuando lo estás viviendo en el día a día, Claro. lo creativo y cómo resolver conflictos, por ejemplo, digo que no siempre todo es color de rosa, o si lo es. Entonces la verdad que fue una experiencia fantástica. ¿Pasaron un momento así como de hoja en blanco que no supieron qué hacer durante este disco? ¿O tipo estancado como, no puedo seguir acá, ¿cómo sigo? No tengo ningún recuerdo así. Creo que siempre de alguna forma había días que estábamos más en llamas y Claro. había días que no, y entonces nos dedicábamos más a otra cosa y trabajábamos en grupo. Entonces también creo que eso es importante, porque cuando uno está más apagado el otro tenía más espacio. Claro, hay como una retroalimentación. No tengo ningún recuerdo así, no, la verdad. Después yo en mi vida personal sí, cuando escribo letra, el 99% de los días estoy estancado. Claro. Que ese es un proceso difícil. ¿Y cómo manejabas ese estancamiento compositivo? ¿Salías a correr? ¿Hacías otra cosa? ¿Cómo lo manejabas? Si te acordás. De todas las formas que se te puedan ocurrir, no sé. Yo odio escribir letras, o sea, para mí era una condena. Pero también... Claro, porque en rol de cantante te cayó, vos tocabas la guitarra, es como, bueno, hay que cantar, si nadie canta, canto. Yo nunca pensé escribir una puta letra, y ni me vi como ni poeta ni artista en ese sentido. Y de golpe Pero sacaste 3 discos, boludo, un montón. representar mi propia letra. No, pero pero lo único que me quedaba era confiar en el trabajo duro, igual que como músico, que yo no soy un músico con un talento natural. Lo que hicimos con Soromo es porque nosotros laburábamos 8 horas y después me tomaba un bondi todos los días y ensayábamos un montón de horas hasta la medianoche y éramos laburantes, ¿viste? Claro, sí. Con las letras era lo mismo, era como... Yo no sé escribir letras, pero esto la voy a dar vuelta hasta que a mí me cierre. Y confiar en, no sé, qué puta, ¿viste? Pero... ¿Juan los ayudó ahí en ese caso con la estructura de armar una canción? Sí. Sí. Igual creo que letrísticamente yo me desarrollé más después con el tiempo, porque esto ahí, en la época esta era muy nuevo. Claro. Sí que cambió, pero el trabajo de las letras creo que fue una cosa... A lo largo de mi carrera, quiero decir, fue algo que desarrollé más yo solo por otro lado. Ahí va, digo. Ya parece... En ese momento sí, pero digo, claro. Eso después siguió un poco más. Lo seguiste desarrollando vos por tu propia cuenta. Ahí va. Ya para ese entonces, ya Sodormo tenía como un renombre acá, tocando en Perdidos, en Amarillo, ya llevaban medio su gente, y la gente ya, por lo menos en lo que dice en las notas que hay en aquel entonces, que le hicieron ustedes en la X, en la PUA, en un montón de lugares más, como que marcaron un precedente a nivel producción sonora de una banda emergente. ¿Ustedes lo sentían así, como que habían marcado un cambio o no? No, bueno, vuelvo un poco a lo que te decía recién. Nosotros lo que hacíamos era lo mejor con lo que teníamos. Y lo que hacíamos era ensayar un montón. De hecho, pasados los años, después cuando hablábamos con colegas, a veces nos contaban que ellos ensayaban un día antes de los shows y nosotros no nos caía en la cabeza. Claro. Pero es que nosotros no somos virtuosos, pero somos laburantes. Laburaban un montón. Sí, creo que si teníamos un superpoder era ese, ¿viste? No era ni mi capacidad de escribir temas ni letras, ni la capacidad musical de cada uno como virtuosismo, ni nada.
pero creo que si teníamos un superpoder como grupo era a pesar de que estar muerto del laburo, no sé qué, no sé cuánto, ir a ensayar. Le metían. ¿Hubo un toque en que se hayan dado cuenta de tipo, che, nos está viendo bocha de gente, esto creció un montón? ¿O fue tan progresivo que de golpe se vieron en un Pilsen Rock? No, bueno, a ver, déjame pensar. No, creo que fue progresivo. Hay toques que recuerdo como épicos, pero no sé si en el momento, digamos, si fue una sorpresa. Yo creo que nosotros éramos bastante conservadores a la época de tirarnos al agua a buscar shows. Ah, ok. Si empezamos por ahí, ¿entendés Sí, a lo que voy? sí. Sí. Es decir, que cuando yo siento que cuando bandas cercanas a nosotros se tiraban a hacer un plaza, nosotros hacíamos un plaza, a ver, algo más chico. Claro, un Perdidos, capaz. Sí, o algo más intermedio, quiero decir, pero, o quiero decir, Un BJ, algo de eso. nosotros, cuando podíamos habernos tirado al agua a hacer un teatro de verano, hacíamos un plaza, ¿no? Ahí va, sí. No que hubiéramos llenado un teatro de verano, pero éramos bastante cagones a la Ahí va. hora de... Entonces, creo que nunca nos sorprendió o nos sorprendió, pero nunca ese salto así. Pero tengo recuerdos, o sea, el Pilsen Rock, obviamente el Pilsen Rock, pero eso es una cosa más salvo algún año que, por ejemplo, algunos años que la trampa llegaba a la mitad de la gente solo la trampa, porque sí, era una cosa más del Pilsen Rock, ¿no? Claro. Pero hubieron, por ejemplo, cuando hicimos la Plaza Mateo, una vuelta que hicimos un 23 de diciembre, una fiestota en la Plaza Mateo, tipo que se llenó, había como 3.000 y pico personas, y Wow. llevamos a Boomerang, a unas bandas que abrían para bandas que en ese momento eran más emergentes, quiero decir, pero nada, fue una noche inolvidable porque explotó Claro, bien. y a veces uno puede decir, pero era gratis, y también puede decir, bueno, pues 23 de diciembre hay un montón de opciones. Claro. Yo no voy a todo lo que es gratis, porque acá, yo que sé, en Montevideo hay 10 cosas gratis por noche mínimo. O sea, Claro. llevar gente siempre... Y no, aparte recuerdo como una linda noche. El Plaza, cuando hicimos el Plaza, obviamente lo recuerdo muy bien. Tenemos shows así que... Pero no me acuerdo, tengo mala memoria. Ahí está, no pasa nada. Debería tener mejor memoria de esas cosas porque viviría una vida más feliz. En los momentos así. Hay algunos cuantos por internet que los puedes ver, ¿eh? Hay algunos cuantos. Sí, pero estamos, claro, para bien y mal somos viejos para tener demasiada vida. No, pero bien, pero lo que sí es un dato es eso, que éramos bastante cagones, creo yo, para tirarnos al agua, decir, vamos a hacer que lanzarnos a hacer cosas grandes. Éramos bastante... Yo creo que también nosotros éramos una banda que sonábamos mucho en la radio, pero no teníamos representado lo mismo, tipo en adopción, tipo público, shows. Sí. Volaba. Era una banda bastante de radio. Creo que porque los discos sonaban bien, porque tenían un rollo, por ahí como decís vos, un sonido más moderno, no sé qué, otro palo. Pero no era en aquel momento un poco como nombraba, pero mucho de lo que llevaba más público venía mucho del palo, la herencia de tipo el rollo el rollo de Mano Negra, de la Puerca y todo ese rollo. Claro, todo el mambo de rock mestizo. Claro, después tenías el mundo de buitres, la trampa, todo ese rollo de Jerry Negra y no sé qué, todo ese plan. Claro. Y ustedes que estaban en el lado más alternativo, tipo Elefante, Boomerang. Claro, veníamos de otro lado y sonábamos bastante, mucho en la radio, pero no teníamos esa afinidad en el público como, no sé, como tocamos muchas veces con la trampa, son muchos amigos los ritmos. Pero quiero decir que la gente iba gateando a Durazno a ver la trampa. ¿Viste? Claro, sí. Bueno, nosotros nos quedábamos. Claro. Yo creo que lo nuestro era un poco más música para escuchar en aquel momento y no era una religión. Ahí va, entiendo. Después ya en el 2002 graban Salvando la Distancia. Segundo, Larga Duración. O tercero dentro de la discografía. Que lo graban en Panda. Tremendo estudio. En Panda grabaron Charly García, los Twists, Soda Stereo, Sumo, los Cadillacs, los Redondos, Babasónico y Sódromo también.
¿Qué onda? ¿Cómo fue grabar en ese pedazo de estudio? No, eso estuvo tremendo. La verdad que esos fueron momentos que se empezaron a abrir como ciertas puertas y poder acceder a... Claro, eso fue un poco por ahí. En ese momento estábamos sin Juan. Claro, porque ahí ya no está él como productor. ¿Quién produjo? ¿Vos? Ese disco fue como un poco sin productor oficial, entonces fui un poco yo, pero fue un poco grupal, ¿no? Ok. Un poco nos manejamos con lo que estábamos. Espero no estarme equivocando y que alguien ahora se me ofenda, pero creo que fue un poco así, sí. Creo que fue... Esperemos que no se ofende nadie. Si se ofenda, sepan disculpar. Y después, sí, no, porque después el siguiente sí lo produje yo oficialmente. Pero en este fuimos un poco todos, algunos roles. Julio también, que guitarrista Julio Berta, que también grabó casi todos los discos con Juan y todo. Ahí va. Que fue guitarrista de Soromo también, tuvo un rol importante en la producción. Fernando, todos tuvimos, ¿no? Ahí va. Pero no hubo ese rol oficial, desapareció. Por otro lado se abrieron otras puertas, entonces fue un poco un mundo nuevo, porque se nos abren un montón de puertas, pero las tenemos que remar entre nosotros que estamos. Claro. Entonces fue interesante. Y poder ir a grabar ahí, y grabar, claro, porque el Aquí Ahora fue grabado con tremendo talento de Juan, el relativo nuestro, y un montón también lo mismo, un montón de trabajo, Claro. mucho tipo viveza, decir cómo podemos con pocos medios hacer esto que suene tal, no fue como muy, muy así, de ese sentido, muy bien. Y de pronto estamos en un lugar donde básicamente los parámetros cambian. Claro, es como, quiero grabar un Tatú Carreta con este palo. Y lo puedes grabar, ¿viste? O sea, ¿no? No hay excusa tampoco, tipo, si sos burro que grabado. O sea, no hay magia. No, pero sí hay magia en el sentido de que el lugar y todo hace que las cosas bien hechas suenen con una categoría que de otra forma es difícil. Pero nada, fue una experiencia brutal y también para nosotros como autoproducirnos de cierta forma sí fue súper importante. Y no, fue un momento que también que había un montón de esperanzas y que teníamos ganas de... Voy a contar una cosa porque es una anécdota más pero que es un poco divertida. Antes de grabar ese disco yo estaba viviendo en una casa, yo estaba cuidando la casa de una familia que estaba trabajando y estudiando en Estados Unidos y iba a la casa a tener unos perros y se pasaba mucho tiempo ahí porque tenía un jardín gigante, divino así, por el Prado, por allá. Ahí va. Y en un momento nos llaman de que tenemos una reunión con Warner, porque Warner se había ido a Montevideo a reunirse con Otagustar, entonces podíamos tener un desayuno con Warner en el hotel. Entonces nos reunimos y nos dicen, bueno, en 20 días volvemos y queremos una maqueta con 20 temas, ¿no? Una cosa así. Ok. Bueno, no sé qué, nos vamos y digo, hostia, mierda, puta. Claro. Que tenemos que hacer 20 temas en 20 días. Es un montón. Teníamos algunas ideas, pero es un montón. Y aparte había que grabarlo y presentarlo en un CD a esta gente, ¿no? Y bueno, las oportunidades se presentan como se presentan, nunca se dije. Entonces me encerré en aquella casa ahí con los perros a grabar. Decir que a mí me gusta la técnica y estaba más o menos, estaba peleándola. Nos manejamos, ahí hicimos estas maquetas pasando para la distancia. Y cuando llega el día 20 y nos vemos de vuelta en el hotel, porque volvieron a Uruguay y nos volvimos a ver en el hotel, ellos nos fallaron. Llego así, tipo, todo roto, todo Claro. desafeitado, veníamos todos hechos mierda, tipo, sin dormir días para llegar a los 20 temas. Y llegamos con un CD y decimos, mira, acá hay 18 temas, los últimos 2 te los mandamos en 2 días, ¿no? Y nos miran tipo, pero, ¿lo qué? ¿No? Como que no entendían de qué estamos hablando. No, que nos pediste 20 temas en 20 días. Dice, no, pero eran broma, boludo, eran joda. No. Te juro que en ese momento se me caían las lágrimas, ¿no? Claro, no. Me estás matando. No, en ese momento, no, pues eso fue una broma. No.
No, qué hijos de... Joda. Y ¿Qué? bueno, pero bueno, acá tenés. Y lo más curioso, que eso que salió así, tipo, de ese laburo re loco, el formato y todo, fue el disco más vendido, o es uno de los discos que tiene más temas más escuchados. Claro, fue disco de oro. Sí, fue nuestro último disco de oro. Claro. Yo siento que... Y por eso es gracioso también de que cómo es el proceso creativo, que a veces uno dice, Claro, vos le podés dedicar un año a una letra o podés sacar 20 temas en 20 días. 20 y sacar un disco de oro. Nosotros ya teníamos ideas de antes y ahí tampoco estuvieron terminados, ¿no? Pero quiero decir que fue un trabajo así de... Claro, pero cuando ya fueron al estudio no fueron en bolas, fueron con casi 20 A ideas. partir de esto empezamos a ensayarlos y a darle más forma y la grabación fue medio año más tarde. O sea, hubo tiempo después, pero solo el hecho de eso, aparte de eso que fueran bromas y que se me caían las lágrimas porque era como... Claro, qué impotencia. Pero bueno, después se le El fue. tema del disco, yo no sé si vos lo tenés, pero nosotros musicalizamos un poema de Neruda con un disco también. Claro, sí. Y eso fue un poco así también, porque eso lo hicimos así, que lo hicimos en la sala de ensayo 100%, y dijimos, vamos a usar el poema de Neruda leído una sola vez, sin repetir nada, porque como nosotros somos una banda más pop rock, por ahí un estribillo que se repite, lo vamos a leer la letra una sola vez, sin saltearnos nada y todo, y que todo tenga melodía, que no haya nada leído, y que sea un tema nuestro, ¿viste? Y lo hicimos todo también, tipo, en 3 días hicimos la melodía, le dimos toda la forma, lo grabamos, lo entregamos, y fue también en tiempo récord, que digo que hay veces que uno tipo de eso, vos te pones la meta antes de saber qué vas a hacer, y de alguna forma, no digo que siempre, pero muchas veces igual lo lográs, si pones el esfuerzo suficiente y todo, y confías en lo que tenés. Claro, confías. También, y yo lo escucho hoy en día y digo, no es perfecto, pero me encanta. Sí, es un temazo. Uno, viste que siempre cuando recae en ver o revisar laburos anteriores, siempre le busca alguna aspereza o cae. Pero porque uno no es el mismo, viste, escuchando que cuando lo hizo. Entonces, siempre como que cae en esa autocrítica. Vos no pensás que, yo, digamos, de acá, te lo comparto, a ver, ¿qué opinas vos? Como que aquí y ahora les dio la identidad sonora. Y Salvando les dio como más hits. ¿Puede ser? Tuvieron como 8 singles igual de este disco. Sí. Aparte ahí yo me acuerdo que hubo un momento. Lo que pasó ahí también es que fue un poco el momento también, pero yo creo que fue una cosa de No Te Gustar también tuvo mucho que ver, obviamente, desde otro palo. Y alguna banda más, yo no sé quién parece quién, pero sin duda que nosotros éramos parte. Y que por ejemplo radios como Conciertos que pasaron de no pasar música uruguaya, claro, de pronto nosotros en el chart de Conciertos tenemos 3 temas a la vez, ¿viste? Sí. Era como 2 años antes estaba prohibido, ¿viste? O sea, claro. O sea, no entraban temas uruguayos, ¿viste? Claro. Y de golpe en un top 20 tenemos 3 temas nosotros, ¿viste? Claro. Ponerle lo de No Te Va a Gustar y ponerle lo de otras bandas, ¿viste? Entonces ahí también es verdad que hubo un momento que todos participamos, pero un momento como un upswing, como un momentum del rock uruguayo importante. Claro, que sería como la tercera ahora en rock uruguayo. La primera es post-dictadura, la segunda es mediados de los 90, con Plátano Macho, El Peyote. Y la tercera es con No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, que ya copan otros mercados. Una cosa que ahora, volviendo al Salvando la Distancia y el trabajo con Juan, me acuerdo que nosotros teníamos esta pregunta, porque en aquel momento, que fue anterior a esto obviamente, no pasaba música o sea, rock uruguayo en las radios. Claro. Ni siquiera las bandas grandes, porque las bandas, o sea, ni siquiera el Peyote y la Vela, las bandas que eran grandes, sonaban en la radio más pop, por decir algo, ¿no? O más mainstream. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que con Juan hablando así decíamos, pero es tipo el huevo o la gallina. Es que no pasan los discos porque los discos son, digamos, no están a la altura, o es porque no quieren, digo, ¿cuál es la vuelta? Claro. Vamos a hacer un disco que esté a esa, ¿no? Eso fue un poco también, volviendo a Salvando la Distancia, con Juan. Vamos a poner a prueba el sistema, digamos, vamos a hacer un disco nuestro que, digamos,
vamos a tener el laburo para que suene, para que esté a la altura del nivel internacional. Él venía de trabajar con Santa Olalla, que un poco lo que él llevó, Claro, el estándar de Hollywood, llevarlo a América Latina. claro, Obviamente Juan, que venía a trabajar con él, venía un poco con esa también idea, digo, vamos a llorar de que las radios son todas malvadas, o vamos a hacer algo que suene a la altura de lo internacional y que cuando lo pasen no pasen vergüenza. O sea, que si no sé, claro. digo, pues un poco también hacerse esos juegos en la cabeza para motivarte a avanzar. Claro, sí. O sea, si el motivo es porque no hay música a la altura, hagamos la música a la altura. Claro. Y por ahí no pasa por la calidad de la música, obviamente, pero por un tema también técnico, de que suene de determinada forma, por ahí no tiene nada que ver ni siquiera conmigo, pero que decir, mezclarlo con fulanito que es un capo mezclando, Claro. utilizarlo, quiere decir, ¿entendés? O sea, no estoy hablando del talento de los músicos de la sala de ensayo, estoy hablando de dónde está la traba. Claro. Que no quieren, es que ellos ponen un freno, o es simplemente que las cosas se frenan solas. Ahí va. Y nunca vamos a tener la respuesta, pero era Claro. una pregunta que nos hacíamos nosotros y una más de las 100 variables que manejábamos para meter adelante. ¿Y cómo veías el panorama del rock uruguayo en aquel entonces comparado con los otros en la región? Para bandas como ustedes, me refiero. Bueno, si volvemos al 2002, ¿no? Es que es donde estamos con Salvando la Distancia. Claro, Uruguay estaba a tope, ¿no? Era en la época que las bandas uruguayas se enojaban porque cuando ibas a Argentina, la verdad, porque no te gustaba, figuraban como rock nacional, ¿no? claro, Bien, ahora no hay más bateas de discos, pero en aquella época era tipo claro. rock nacional y estaban las bandas uruguayas. Sí. Bueno, ustedes salieron en la Rolling Stone Argentina en el ranking de los 50 mejores discos con Salvando. Exacto, sí. Incluso también, si el otro día estábamos hablando de el 15 Rock, ¿no? Los números varían, yo no sé qué números tenés vos, pero más de 100.000 personas seguro. Claro, sí. 100.000, 140.000, no importa, tipo, un número más de 100.000. Y si vos eso lo trasladás en un país de 3 millones de personas, es una bestialidad. Es un montón. Que no hay un festival tan grande en el mundo. Claro, Bueno, pues, o sea, no hay lugar en Estados Unidos, no hay lugar donde quepa esa cantidad de gente, ¿viste? O sea, lo que pasaba en Uruguay en esa época era fabuloso. Y para nosotros ser parte era fantástico. Fue muy divertido, muy enriquecedor y hasta hoy en día también, digo, agradezco haber sido parte. claro, porque hubo una efervescencia. En Buenos Aires pasaba lo mismo. Yo soy de allá de Buenos Aires, vivo acá hace más de 10 años. Pero también en aquellos años empezó el Quilmes Rock. De hecho, en uno de los episodios de esta temporada hablo con alguien que hizo un documental sobre el Quilmes Rock, que justamente lo pongo en paralelo con el documental que hay sobre el Pilsen Rock, que sucedieron ambos festivales con 2 horas de diferencia más o menos, y que también marcaban como la efervescencia del rock en ese momento, ¿no? En la Argentina estaba todo lo que sonaba allá, digo, no sé, Carajo, Babasónico, Cabezones, y acá estaban ustedes, Vinilo, Elefante, La Vera Puerca, capaz que ya estaba, no sé, o La Abuela Coca, había ya como otros géneros más abarcativos. Entonces era como también lo que estaba surgiendo en el momento acá en Río de la Plata, no era algo que estaba sonando en el momento en Seattle, era algo de acá. Entonces eso está bueno, que estaban como muy acorde y en tiempo sin haberse dado cuenta. Claro, por ahí lo que pasó en Uruguay también que fue más como una especie de revolución o como Claro. una especie de explosión, porque claro, Argentina sube y baja, pero tiene una historia de rock muy potente, pero a nivel internacional, a otro nivel. Claro, sí, sí. O sea, desde que, no sé, digamos, que la ciudad favorita de los Rolling sea Buenos Aires, hasta que Argentina sea referente del rock y de toda la música, digamos, más contemporánea, de México a España hasta el Tierra del Fuego, ¿no? Claro, sí, Entonces me imagino que las subidas y bajadas son un poco más suaves. En Uruguay pasó de la nada a un montón. todo y a la nada de vuelta. Claro. Lamentablemente. Claro. Sí. Pero en ese momento era muy explosivo, era una explosión muy grande. Yo me acuerdo que aparte tenía compañero de trabajo, yo llevaba años trabajando
de Montevideo y tocábamos en Perdidos, en esos lugares ahí que Claro. cerca de mi trabajo. Y tenía compañeros de trabajo que la primera vez que me enteré que me fueron a ver fue al Pilsen Rock, digo, pero hace 8 años que tampoco. Claro, y después, está bueno tu banda. La puta que te parió. 3 discos tenemos, hijo de puta. El rock fue tan grande que iba hasta, ¿viste?, el perro y la abuela. Claro, claro. Y 2 años después, porque era como, parecía por gusto que sacaban discos cada 2 años, pero era algo que se les daba a ustedes, naturalmente. Tocar, laburar, ensayar, producir, grabar el disco. Más o menos funcionaba de esa manera. Y sacan Amigos Invisibles, en el cual tenés full rol de productor en este disco, año 2004. Yo siento que también es como una mezcla entre la anterior, que es Salvando, y un poco esa mezclita del primer disco, Supermarket. Tiene como esa cosa como más rock nuevo pero crudo, y por momentos siento como destejos de guitarras medio Foo Fighter, como por ese lado, que también Foo Fighter había sacado Nothing Left to Lose el año anterior, había ahí como una similitud sonora como post-grunge, una cosa así, o nuevo rock alternativo, una cosa así. ¿Puede ser? ¿Ahí ya empezabas a producir otras bandas, además de la tuya? No. Ese disco fue la primera vez que eso fue propuesta, me acuerdo, de Martín Krasium, que era guitarrista en esa época, que dijo: Rodri, asumilo, Claro. soy su productor, no seas cagón. Claro, hacete cargo. Y me hice cargo, no tenía puta idea de qué estaba haciendo, pero bueno, fue eso. Pero bueno, ese disco es así como decís. Hubieron, primero, lo de que sacamos un disco cada 2 años, eso no es casualidad. Ahí va. Decidimos desde el primer día sacar un disco cada 2 años y era una forma de no dormirnos. Bien. Fulanito, llevo hace 4 años que escucho el mismo tema en vivo y no lo sacan. Nosotros tipo, saquemos un puto disco cada 2 años. Va. Y alguno, no sé, y no tiene por qué ser perfecto, porque la perfección, viste, como es Claro. de lo bueno, y tipo, saquemos un disco cada 2 años y después sigamos, ¿no? Y no a lo vago, tipo, saquémoslo para sacarnos de Claro, claro. tipo, laburar, romperse el orto mal, sacar el mejor disco, porque tampoco, también es verdad que si sacas un mal disco, no el próximo disco. Claro. Tiene que ser lo mejor que puedas, pero hacelo, ponete las pilas, viste, como decir, yo qué sé, me voy a pelear con Tyson dentro de 2 meses, bueno, ponete a entrenar. Claro, hacé lo mejor que puedas. Un poco así. Si querés amanecer al día siguiente, no te entrenes. Entonces, la fecha esa no era casual. Respecto del disco de Amigos Invisibles, una cosa, y que tenés razón, porque poco lo he mencionado, pero es tal cual, no es que fuera una mirada en retrospectiva al EP ni nada, pero hubo una cosa muy clara, que en ese disco se estaba poniendo muy de moda de meter sintes y cosas en el rock y todo. Uh-huh. Y nosotros no nos fuimos para nada pioneros en eso, pero ya como que nos tenía medio harto. Y dijimos, Claro. hacer un disco donde no haya un puto sinte, que sea todo batería, bajo y guitarra y voces y nada más. Claro, se nota algo como más de vuelta a la raíz. Sí, eso es lo que vos escuchás. En los otros discos iba y venía, pero siempre había, no sé qué. Y en este disco dijimos, estos son 4 flacos en una sala de ensayo, tocando, en el estudio, tocando. Claro. Entonces, eso es lo que es. Entonces ponemos, en vez de ampliar el foco en más elementos, no quiero decir menos es más, porque es muy cliché, pero un poco así. Pero a veces sí, a veces sí. Sí, de un poco es... Yo siempre fui fan de, no importa, más también es más, según como lo quieras ver, pero si querés decir menos es más, tiene que estar acompañado del compromiso de trabajar, sí. Menos es más porque tuve 200 opciones y opté por 4. Claro. Ahora, si vos decís menos es más, agarro las primeras 4 que encuentro, ya está, me voy a dormir, entonces es un vago, ¿no? Pero cuando menos es más es porque manejaste un montón de cosas y filtraste y llegaste a algo. Va, Así sí. como por lo menos intentamos hacerlo nosotros en ese momento. Hay veces que te tiraste un pedo y salió bien y no hay por qué darle vuelta, ¿no? Claro, sí. Pero quiero decir, pero que sea una decisión tomada del lugar serio.
¿Y cuál fue? También hay temas, en ese disco hay temas que salieron un día. Por eso digo, no es que tengas que darle 8 vueltas para que aterrice. Ahí va. Pero que si sale una, sale una. Si hay que darle 8 vueltas, hay que darle 8 vueltas, porque siempre aterriza en algo relativamente sencillo. Eso fue lo que hicimos ahí. Ahí va, bien. Ahí va. A mí me gustan todos los discos, pues son todos distintos. Eso también es algo que vos decís en varias notas, como el día que saquemos 2 discos iguales, me pego un tiro. Y no sucedió ninguna vez. Por eso me fui. Bueno, después de este disco fue que la banda deciden separarse. ¿Estaban cansados? Porque por lo que comentás, laburaban una bocha. Y eso cansa, desgasta, ponerse de acuerdo. No, sí, no es que, lo que dije recién fue broma, porque no es que me fui porque el disco iba a ser igual. No. Estábamos laburando un disco nuevo y no era parecido a los otros, pero mi decisión de irme no fue por eso. Si tu pregunta es por qué me fui. Claro, ¿por qué se separó? La banda se separó porque a raíz de que yo decidí abrirme, los demás decidieron no seguir. ¿Okay? Claro. Entonces, y porque yo decidí irme fue una decisión que me llevó tiempo a aterrizar ahí, y fue hasta hoy en día no sé bien por qué fue. Sé que nunca me arrepentí. Está bien. Sinceramente nunca me arrepentí. En ese momento no sabía, no tenía puta idea. Pero por un lado sentía cierto estancamiento, si vamos a empezar por lo musical. Sí. No tenía un sentido seguro de hacia dónde íbamos. Estamos haciendo temas que me gustan, hasta hoy en día escucho los demos y me gustan, pero no veía un rumbo claro. Eso por un lado. Por otro lado, sentía que chupaba mucho que respecto de creo que, no sé si lo dije alguna vez en una nota, pero yo nunca quise ser frontman, y el hecho de ser frontman en un momento fue divertido, pero un momento fue un poco en contra de mi personalidad. Claro, lo decís en una sola, no me acuerdo con quién, que sentías como que te estabas medio como traicionando un poco vos mismo, eso de ser un frontman. Sí. Y creo que eso llevaba a tener que siempre tener dar la cara en todo momento y todo, y que está bien, pero no iba mucho conmigo. Uh-huh. Y creo que eso trajo que empecé a chupar o consumir sustancias ilegales, lo que quiera. Pero como que nada muy grave, pero sentía que no estaba por un camino que me copaba. Claro. Era la manera en que vos lidiabas con esa situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y desde adentro no lo podía resolver. Intenté resolverlo desde adentro y no lo podía resolver, y tenía 33 años y dije, si no lo puedo arreglar de adentro, tengo que arreglarlo afuera. Eso sumado a lo que dije antes. Claro, sí. Y después sumado a un evento concreto que fue cuando yo leí mi testimonio de la cárcel en el Parlamento en el 2007. Claro. No quiero hacerlo muy larga, pero si alguien lo quiere lo puede buscar porque es público. Uh-huh. También eso fuera todo el rollo con mi nacimiento en la cárcel, el exilio, la tortura y todo eso. Era una cosa que yo llevaba como una especie de secreto, que yo no lo veía así en ese momento, pero viéndolo para atrás era como que yo no está explícito en mis letras, ¿viste? Claro, sí, para nada. Era como un superpoder que a mí me daba fuerza para hacer. Yo no escribía letras, mi superpoder era poder vencer la oscuridad mediante la luz. Sí. En el sentido de hacer cosas positivas, ser activo, de generar cosas, por ejemplo, hacer música. Claro. Y demostrarle, digamos, a las fuerzas que nos habían querido, digamos, exterminar, Uh-huh. de cierta forma decir que sigo vivo y sigo haciendo cosas. Entonces, claro. Un superpoder que yo tenía, que era secreto, o sea, parte del rollo era secreto para mí, pues yo no sabía toda la historia, pero secreto en el sentido, no un secreto guardado, pero no era una cosa que era parte de las letras. Claro. Yo nunca quise, digamos, victimizarme ni ganar un fan. Claro, nunca jugaste esa carta. Por eso, claro. Cada uno tiene su... O sea, yo no... Esta fue mi opción. Claro. Mi opción era... yo en la oscuridad la venzo de esa forma. Uh-huh. Y también hay una cosa clara que a veces me da un poco una sonrisa, pero cuando empezamos a sonar un montón las radios,
y yo sabía que los torturadores la gente que hizo todo ese daño a mucha gente seguían libres. Yo, interiormente había un lugar donde yo decía, tus nietos escuchan mi música en la radio. Claro. ¿Entendés? Sin saberlo, ¿entendés? Y eso era como una victoria interna mía, privada. Es tremenda victoria. Claro, pero decir, no nos vencieron. Claro. Ahí, sin vos saberlo, claro. Oído, tus nietos están escuchando la música del niño que vos quisiste terminar en la panza de su madre. Claro, entiendo. Entonces, cuando yo leí mi testimonio en el Parlamento, creo que fue un momento que yo solté todo en público y hubo como una llama que se extinguió. Después no tuve más ganas de escribir ni de contar más nada. Y dije, bueno, dejo el micrófono a otro, o si no tengo más nada que contar, ahí va. Me callo, o no fue calculado. Fue una cosa que se fue. Claro, que lo sentiste. Claro. Más de estas cosas y probablemente otras cosas más hicieron que dijera, ya, este capítulo acabó. Claro, era tu arma de resistencia y de golpe ya no lo fue más. Sí, también era un poco agotador porque yo vengo, digamos, de una clase trabajadora, de inmigrantes españoles que ya huyeron de España. Claro. Y como nosotros hacemos la música que estamos hablando hoy, donde por ahí no entraban los esquemas que entraban, entonces muchas veces se nos acusaban de cheto, de que nosotros no sé qué, no sé cuánto, ¿viste? Y había un lugar también que me dolía, porque yo me callaba la boca, pero yo pensaba, no sé por qué yo soy un cheto, o porque soy un tal. Claro. Y quiero decir, no me quiero sentir víctima porque soy hijo de tales, o porque nací en La Cana, no sé qué, pero... Y por otro lado veía gente que usaba ese tipo de cosas políticas para hacer su nombre o para... No sé, claro. No sé. En un momento como que se ve que me harté muchos años y decidí hacer otra cosa. Te pusiste tras bamblinas de la música, digamos. Dejaste de ser la cara y... No sabía que iba a ser. No sabía que iba a ser la parte. Primero que también dije, bueno, viste que conté hoy lo de primero me fui exiliado a los 5 años. Claro. Después a los 19 me fui con el tema de los narcóticos, contaba hoy. ¿Verdad? Claro. Entonces, uno de los superpoderes que cobré para leer mi testimonio, porque es una historia larga, pero yo no quería leer mi testimonio. Claro, sí. Me convencieron. Y mi superpoder en ese momento, porque siempre intento buscar uno, era, yo voy a leer mi testimonio, me daba mucho miedo, porque estaba contando cosas muy privadas. Claro, es un... Cosas me acababa de enterar hacía muy poco tiempo, entonces para mí también me removía mucho. Claro. Pero dije, si esto tiene alguna consecuencia negativa para mí, es la tercera la vencida, es la tercera vez que me voy de este país, no vuelvo nunca más. Y eso fue lo que a mí me llevó a tener la fuerza de leer mi testimonio en el Parlamento, ¿viste? Obviamente no tuve ninguna mala repercusión, al revés, la gente me apoyó. Casualmente esa misma noche fue el último show del Zorro, ¿no? Porque esa noche en el Palacio Peñarol hicimos un concierto, casualmente, esa misma noche hicimos un concierto para juntar guita para la hija de un amigo, una bebita que había que operar, que sobrevivió, Julieta, que ahora es grande. Qué bueno. Y que tocó La Trampa, el Cuarteto, tocó Aretimuño, un montón de gente para juntar guita para ella. Y fue una cosa graciosa, fue que el padre de las niñas, Nacho Benedetti, que era músico de Jorge Drexler en aquella época, mío, y me acuerdo que estábamos, yo venía a leer mi testimonio en el Parlamento, y estábamos en el backstage ahí del Palacio Peñarol, y viene Nacho y Toya, la madre, su ahora ex, pero la madre de la niña, y me dice, Rodri, estamos tan agradecidos, tan ocupados, está lleno de gente, es una locura. Pero claro, se ve que yo que era amigo personal, ¿no? Entonces ellos estaban agradecidos con todo el mundo, pero me hablaron a mí. Dicen, che, tenemos una carta quisiéramos agradecerle a la gente, pero no nos animamos, ¿no? Una decía, subir al escenario a leer esto, estamos demasiado conmovidos, la beba en el hospital, imagínate. Claro, sí. Entonces, y me preguntan, ¿vos no te animarías a leer esto, no? Y yo vi que venía de leer mi tortura en la cárcel, boludo, de bebé, de un viaje tipo, no sé, de otra galaxia. Claro, estabas todo revuelto. Dame, te lo leo. Me acuerdo que agarré la hoja, ni la leí. Dámela, me la metí en el bolsillo. Y cuando nos tocó tocar, subí a tocar y obviamente leí la carta, y fue súper emotivo. Y aparte, Nacho me cuenta cada tanto que
claro, que la historia de ellos tienen la grabación de ellos. Y, y, y nada, en su familia y la niña, esa grabación ella la conoce. Cuando Rodri... Claro. Ella lo navega, a ese momento no se enteró, después de niña vio la grabación. Nada, pero fue muy lindo. Y en ese momento no lo sabíamos, pero ese fue el último show de Zorro. Justo, porque después de unas semanas hablando y todo, decidimos no seguir tocando. Ahí va. Y no volvimos a tocar. Y no Y el último show fue ese. ¿Y qué momentos así, bien WTF, además de este, te dio la música? Ya sea como productor, como músico, porque han vivido un montón. Le abrieron a Alanis Morissette en el 99, acá en Uruguay, que ese es... ¿Qué momento? Ustedes tenían el EP, Alanis Morissette venía con tremendo disco, con el que después fue batero de Foo Fighters, o sea, no cualquiera. Me imagino que la música te habrá dado más momentos así como, WTF, ¿cómo llegué hasta acá? Qué bueno. Sí, me dio mucho. Así, un momento, por ejemplo, un momento sorpresa que me gustaría ahora que viene bien atado a lo que venimos hablando, fue una cosa que vos me preguntaste hoy, ¿vos habías producido otras bandas? Yo te dije no, y quedó por esa y ahora vuelvo al tema. Cuando yo digo, no quiero seguir en la banda, yo nunca había producido a otro artista. Había producido solo un disco nuestro, como dije hoy, bajo amenaza, básicamente. Claro. Y un lunes digo, no quiero tocar más, pero como yo soy el que tira la bomba, y para quienes el que tira la bomba elige cuando tira la bomba, pero quienes reciban el bombazo no saben cuándo reciben. Claro. Es como una sorpresa. A mí me parece injusto. Dije, yo esto lo tiro hoy y mantengámoslo en secreto un par de semanas y volvamos a hablar en 2 semanas. Así ustedes también tienen posibilidad de... Hablemos todos. Claro, un feedback. ¿Entendés? Que es claro, ¿no? Que yo digo, se acabó, quiero decir, esto es lo que yo pienso hoy, ustedes no se lo esperaban, hablemoslo de vuelta. Entonces quedamos en que quedaba algo entre nosotros. Esto fue un lunes de tardecita. Ahí va. Y el martes, a las 10 de la mañana, por ahí, suena el teléfono y me llama por teléfono una persona que no era mi amigo, que lo conocía del backstage de los festivales, me caía bien, pero no teníamos un vínculo de amistad, que es Garo Araquelian de La Trampa. Ahí va. Entonces me llama Garo, que después nos hicimos muy amigos, ahora somos amigos del alma, pero en aquel momento éramos pre-amigos, nos caíamos bien, pero no. Claro, eran colegas. Pero, sí, y me llama y me acuerdo que me dice, mira, sé Rodri que vos estás produciendo el disco de Zorro, güey, voy a hacerla bien así nomás, como, pero sé que vos estás haciendo el disco de Zorro, que me vas a decir que no, nosotros vamos a hacer un disco de La Trampa, sé que estás ocupado, pero no sé, no puedo dormir si no te tiro esta, ¿no? Por decir algo. Ahí va, sí. Tiro por tirar, así me la saco encima. Me gustaría que produzcas el disco de La Trampa, una cosa así. Entonces, más o menos. No, y lo curioso, porque lo que de mi lado era, what the fuck, hace 12 horas me fui de la banda, no tengo puta idea. Me voy de la banda y me paro desnudo frente al futuro a ver qué me depara, ¿no? Y no pasan 24 horas. Claro, no llegaste, claro. No te sacaste ni las medias. Acaban de llenar 5 teatros de verano y me dice, quiero que seas el productor de La Trampa, sé que vas a decir que no. Y le digo, mira, Garo, te conozco un poco y nada, pero me caes bien y tengo buenas referencias tuyas. Te pido que esto lo quede entre nosotros, cosas, sabés que está. Pero anoche me fui sordo, no sé qué puta hacer. Y ahí fue que empezamos a trabajar. Y eso fue como muy fuck up moment, porque es como decir, yo soy ateo, ¿no? Entonces, vos sos ateo, pero hay veces que pasan cosas en la vida que a veces te ponen a prueba. Todo es casualidad, porque yo qué sé, hace 5.000 días que soy músico. Y me voy de la banda en el día 4.999 y en el día 5.000 estamos de Garo. Es como muy fuerte. Pero nada, muy divertido. Ahí hicimos el trabajo, hicimos el disco con La Trampa y ahí después sí. Claro, después seguiste porque elaboraste con Raro del cuarteto, con Bipolar del cuarteto también, Piel y Hueso de la Puerca. Sí, con La Saga, con Arevalo. Ahí va. ¿Te sentías cómodo con ese rol de productor? Sí, porque me quitó, hablando de las mochilas que tenía hoy, claro. Me quitó el foco, me solucionó los 3 problemas, me quitó el foco, claro. Me quitó de la noche, mejor, y
y me quitó del rol de, bueno, eso, bueno, es un poco que tiene que ver con el foco, pero el rollo de estar un poco más a la sombra y tener un trabajo de el horario normal y de que mi historia, mi pasado, Claro, todo eso, estás más entre bamblinas, digamos. sí, a la parte creativa, de ayudar a que otros artistas hagan lo mejor de sí. Ahí va. Me encantó, la verdad que fue fabuloso, y aparte porque me llamaban artistas tremendos y fue un gran honor también. Claro, laburaste con grosos que eran a la par tuya y que después terminaste ahí como laburando con ellos. Tremendo logro. El disco de La Vela, por ejemplo, que nos fuimos al campo alquilamos una chacra y nos fuimos a vivir a la chacra, que fue una experiencia única. Qué flash, qué bueno. El disco doble ese, pero igual eso que también la mitad de los discos, del disco que es más acústico también estuvieron los de bajo fondo, fue como un montón de... No, fueron unos años de mucho eso, trabajo creativo y de la otra cara de la música, que estuvo muy bien. Que está buena y te sacaba mucha presión. Y hay una data que la gente no mucha gente lo sabe, que acá lo mechamos con esa parte audiovisual de tu vida que menos sabe la gente, que es que vos hiciste la música o participaste ahí en la parte sonora del corto Ataque de Pánico, de Fede Álvarez. ¿Cómo fue eso? Porque Ataque de Pánico lo conocen hasta en Japón, boludo, o sea, es tremendo. Sí, lo de Ataque. Nosotros veníamos nosotros con Fede y con Rodolfo, Claro. Sasha Guess, tuvimos varios planes de hacer videos de Sordomo juntos que nunca se dieron. Pero Ok. teníamos un diálogo fluido y éramos medio parte de la misma. Por ejemplo, como te nombraba Nacho, el tema del show para la hija, Sí, sí. para Julieta. Ellos son de la misma barra de amigos, digamos, una barra de... Nos conocíamos mucho y nada, ellos eran súper talentosos, teníamos un poco el mismo viaje respecto de la música, de las cosas. ¿Ya estabas dentro del mundo audiovisual o fue el primer acercamiento? No, yo trabajaba en el mundo audiovisual, pero nunca en nuestro acercamiento fue por la música. Ahí va. Que yo estuviera trabajando en el mundo audiovisual era por otro canal completamente. Ok. Sino que esto fue puramente musical. Ellos me llamaron por la música y estaban haciendo este corto hacía tiempo. Era el video de Snake. Claro. También él quería hacer su corto sin banda, que era un corto como el corto de ficción. Entonces, hicimos, los de Nota Gustar nos prestaron el estudio y fuimos con Julio Berta, tocaba con solo un también, un ingeniero y productor, super crack. Bueno, Nota Gustar nos prestó su estudio y porque esto era todo ese plan. No sabíamos qué iba a pasar, qué pasaba con ese corto. Era tipo, date corto, está bueno, cada uno pone de sí lo que puede y detonó. Explotó. Pero no tiene nada que ver con mi vínculo audiovisual, sino que ahí me llamaron por el tema musical. Ahí va. Porque tu rol de audiovisual es el de técnico de imagen. ¿Cómo entras en ese mundo? ¿Cómo llega? Cuando yo te conté hoy que empecé a estudiar informática cuando llegué a Uruguay, Claro. en la ORT, y ahí estudiando, y ofrecían un rol de trabajo un puesto de trabajo para la Escuela de Comunicaciones, y que si tenías ese rol pagabas la mitad de la cuota y no sé qué, Gol. y costaba un huevo, y yo tenía una beca de Suecia para estudiar, pero limitada, entonces me presenté y me dieron el trabajo, entonces de golpe fui asistente de laboratorios en la Escuela de Comunicaciones, y como me gustaba todas las compus como el cine y todo, terminé en la edición y postproducción, trabajando full time durante muchos años. Y ahí fue también que me ofrecieron dar las clases prácticas en un momento, después gente que daba clases, pero que gente de productoras, digamos, iban a dar clases como invitados, me conocieron, me empezaron a llamar para trabajar fuera de ahí. Dejé ese trabajo y me dediqué como freelance a trabajar en audiovisual. Y ahí fue que cuando me vine a Europa, pegué laburos, o sea, para Netflix y todo ese rollo. Claro, has laburado, vamos a mencionar un poquito tu laburo audiovisual también, para que la gente lo pueda estar apreciando. Yo soy un gran hinchahuevos de IMBD, así que te chusmeé el IMBD. Laburaste, bueno, en La Sociedad de la Nieve, que fue furor,
Me imagino que has laburado un montón. Laburaste en la serie Caos. Muy buena serie, muy divertida. Lástima que no se haga más. Laburaste en la remake yankee de la película Millennium, en una serie que se llama Extinction, en un montón de cosas más. Hay una que me gusta mucho, que la voy a ver. Me llama mucho la atención el nombre, que se llama La Monja Guerrera. La voy a ver. De esa hicimos 2 temporadas. Sí. Es una serie para ¿cómo es? Un poco más adolescente, basada en un cómic. Ahí va. Ese rollo son unas chicas que son tipo monjas de una especie de un culto, que una ninja, la otra no sé qué, y todas. Mira qué flash. El mal. Ahí va, qué bueno. Buenísimo. Fue divertido, eso lo hicimos en España, la primera temporada casi todo en Andalucía. Fue una experiencia súper divertida. Aparte pero fue muy divertida porque era un equipo, bueno, muy internacional y nos hicimos muy amigos, hasta hoy en día seguimos siendo muy amigos. Muchas veces lo que pasa con el audiovisual es eso, que como es ejemplo, que sos 200 personas, claro, ¿no? Que estás 4 o 5 meses como una mini sociedad, ¿viste? Claro. Me gusta mucho eso de que te movés, estamos en Málaga, después estamos en Córdoba, después en Sevilla, no importa, y después, pero eso es como una mini sociedad. Una cosa muy bonita de los rodajes en ese sentido para mí es que literalmente es como una mini sociedad, porque hay gente, ¿viste? Hay actores, hay carpinteros, hay gente de maquillaje, claro, hay gente de vestuario, hay gente de cámara, hay camioneros, de catering, enfermeros, es como un pueblito que viaja, ¿viste? Claro. Está representado, y eso genera, te diría que casi siempre, digamos, siempre con alguna excepción, porque siempre hay excepciones, un ambiente de trabajo muy lindo, la verdad. Entonces muchas veces, hay muchos trabajos que participé, que ni los vi, pero que los rodajes por ahí fueron los mejores. Y a veces al revés. Ahí va. Pero es un mundo muy interesante en ese sentido. Todo el tema de la diversidad, por ejemplo, está contemplado hace mucho tiempo, la mayoría de los casos, ¿viste? Como que, no sé, es como un mundo bastante... Hay muchas cosas, tipo, no hay lugar para gilear ahí, ¿viste? Ahí va. Con nieve hasta las caderas, tipo, todo el mundo tiene que meter, ¿viste? Claro. Entonces, nada, es un medio que la verdad que me gustó mucho trabajar ahí. Ahora hace un par de años que no trabajo, pero la verdad que está muy bien. ¿Y qué se encarga un técnico en la imagen? Para la gente que no tiene ni idea. Bueno, es un rol un poco nuevo, pero a partir del 2008, cuando aparecen las cámaras digitales a nivel pro, es un poco estar encargado. La imagen se captura de modo digital, entonces hay que ver que esté bien capturada, que digamos que la imagen esté bien expuesta, que esté bien capturada, que no haya problemas también con los archivos, porque al final del día son archivos. Claro. Y después está todo el tema de procesar el color y darle look ahí. Claro, la colorimetría de la imagen. Claro, que ayude, por un lado, que esté técnicamente bien, que esté pareja respecto del resto, y por otro lado, ayudar a la idea de la imagen, digamos, a la historia de la película, si estás haciendo una comedia musical o si estás haciendo la sociología, claro. Es decir, los colores, la paleta, todo varía mucho, entonces trabajar mucho ese rollo también creativo. Ahí va, qué interesante, qué interesante. Qué bueno. Bueno, vean los laburos, loco, la gente que está ahí viendo o escuchando, chusmela. A mí me gustó mucho Caos. Caos me pareció tremenda serie. Man, muy, muy divertida. Y puedo decir una cosa, Jeff Goldblum es un capo, 100%. No lo dudo. Y qué facha, boludo. Qué grande. 74 años, mirá lo que es. Está impecable, boludo. Durando 5 meses y el tipo, una estrella siempre. En los almuerzos, cuando en las escenas en la casa de él, ¿viste? Sí. Como tiene un fondo gigante, un parque, queda en Madrid, en la casona de Madrid. Y en los almuerzos nos acostábamos después de comer abajo de los árboles ahí a dormir así, a charlar así. Y el tipo no daba concierto de piano, es alto pianista. Mirá que... Tocaba música clásica. Claro, él... No sé qué. Y nos hacía tipo la música del almuerzo, nos hacía el Jeff Goldblum. Qué grande. Claro, él tiene un proyecto musical que canta, tipo con una banda Big Bang, una cosa así. Sí, un crack. Pero aparte de eso, que tenés una persona así, una estrella tan grande y con tan buena energía, que el ambiente, volviendo a lo mismo, no puede ser un gil. Claro.
si viene el tipo que es el capo máximo y es un capo, no puede gilear. Es Claro, un ambiente muy lindo de trabajo ahí. claro, claro. Ya para ir cerrando, hoy, casi 20 años después de la salida de ese último disco de Sódromo, ¿qué sentís sabiendo que la banda se sigue escuchando? Se escuchan los bondis, la siguen pasando en la radio. Los comentarios de YouTube es como, uy, llegué tarde a escuchar esta banda. Yo me acuerdo la última vez que los vi en vivo. Ojalá que vuelvan. ¿Qué sentís con esa clase de cosas? Bueno, para empezar siento mucho calor y cariño, obviamente. Te digo, no sé si me entero de todo, pero a mí me llega semanalmente, me llegan mensajes al móvil de gente, viste, al celular, de gente que conozco o gente que desconozco, que bueno, no sé, va en el bondi, que va manejando en el auto, algo y suena un tema nuestro y graban unos segundos con el teléfono, Claro. me mandan, viste, saludos o lo que sea, viste, o recordatorios de, viste, a veces tipo, hoy cumplimos 20 años de casado con mi chico que nos conocimos en un show de ustedes. Claro. ¿Viste? Es como, nada, se me derrite el corazón, o sea, a mí es tremendo. Por otro lado, no extraño tocar, pienso mirando para atrás que hicimos bien en dejar de tocar en ese momento Ahí va. porque nos fuimos con todo en alto y no quiero ser injusto contra los demás porque no sé qué sienten ellos, esto es privado mío. Claro, sí, sí. Porque sí, bueno, claro, porque a vos te llamó el Garo el otro día, pero a mí no, ¿viste? Yo qué sé. Claro, sí, sí, sí. Pero yo agradezco que haya quedado así, siento que a la banda históricamente a lo largo le hace bien, que no nos fuimos peleados y porque iba todo mal y Claro, dando en la mala, ¿viste? claro. Entonces no fue calculado, no fue planeado. Y creo que hoy en día, de hecho, como te decía, como un poco de joda de eso de que gente empezó a ver al final. Siento incluso que hoy pasaron muchos años, pero 10 años después que pasó que habíamos dejado de tocar, ponerle el 2017, si hubiéramos hecho un show de reunión, ahí sí hacemos un teatro de verano, ¿entendés? Esa es la sensación que me da. Claro, y yo creo que hoy también, ¿eh? Puede ser también. Ahora, no creo que vaya a ocurrir porque no estamos en esa, yo vivo lejos y como dije hoy, yo no tengo mucho talento, necesito trabajar mucho y para hacer una reunión de Sódromo tendría que encerrarnos en una sala de ensayo como un año y no tengo tiempo. Claro, claro. Ni guita para... No, pero no... Es uno de los regresos que más pide la gente, de verdad, ¿eh? Posta. Tengo data. Por eso, pero en serio yo para hacerlo tenía que hacerlo bien y para hacerlo bien costaría un esfuerzo que creo que no puedo hacer. Claro, sí, sí. No pasa ni por si quiero ni si no quiero. Claro. Es decir, querer y poder, pero quiero decir, pero no es fácil. Lo que hicimos costó un montón y si está bien, si no lo podemos mejorar, igual como decía, me recuerdo Claro. de los discos, Que quede ahí. no lo podemos hacer mejor, dejémoslo donde está. Es un poco lo que... Y si alguien se quiere juntar a tomar una birra, todo bien. ¿Entendés? Pero a mí me pasa, ¿viste? Ahora que estuve en Uruguay en verano, ahora que tuve que ir por un tema, una tragedia, así, hace poco, me pasa, me subo al bondi, el chofer me saluda, ¿viste? Me encanta, no estoy todo barbudo, Claro. hace un montón de años, no sé cómo me reconoce, claro que me da mucha alegría, me da mucho cariño y todo, pero volver a tocar no creo que se vaya a dar. Pero quedan las canciones, que es tremendo laburo y es muy lindo además. Sí. Son un montón. Sí, por eso creo que va a tener que ir por eso. Ahí va. ¿Qué le dirías a ese Rodri de hace 20 años atrás o más? ¿Qué le diría? Es muy particular porque yo sé lo que, digo, no sé si sé lo que le diría, pero es muy personal porque lo que le diría a ese Rodri no es lo mismo que le diría a otras personas. Pero me matás. Bueno, queda ahí. No sé que iba a ser tan difícil eso. Pero la verdad es que a todos nos queda algo. Yo estoy agradecido de haberme tirado al agua, he hecho un montón de locuras y esto que acabamos de repasar. Por otro lado, obviamente nunca tuve hijos, tengo algunos dolores internos que quedan en el tintero, pero no sé si hubiera querido cambiar por eso.
Claro, sí, sí. Que en mi vida tiene también sus espinas y todo. Y, de hecho, digamos, tuvo un hijo que murió y nada, cada uno carga sus cosas más chicas. Entonces, Claro, no sé exactamente qué le diría a ese Rodrigo. Creo que le diría lo mismo que trato de vivir cada día, es de, no sé, la vida es finita y hay que intentar aprovechar cada día. No siempre se logra, pero intentar. claro. Y saber que hay un fin, entonces la única que nos queda es nada, estar en el presente y hacer lo mejor que podemos para nosotros mismos, en nuestro entorno más cercano y para nosotros. Excelente. Buenísimo, Rodri. Muchas gracias, boludo, por esta nota. Creo que es la nota más completa que te han hecho en tu historia en general, así que Claro que sí. eternamente agradecido por esa oportunidad. Y nada, muchas gracias por todo, Rodri. Ojalá cuando vengas en algún momento nos tomemos una birrita. Tranqui, yo te invito. Eso sí, seguro. Muchas gracias y bueno, gracias por la paciencia, que llevó tiempo, pero yo sabía que también con los nuevos formatos donde se puede hablar un poco más, que en mi época todo era Claro. y después se cortaba todo y que era Dios sí, no de la época. Nada, quería tener la tranquilidad de darle el momento que merece. Muchas gracias, Rodri. Que siga la música y nos vemos cuando vengas. Arriba a ustedes y que vengan nuevas bandas, no esperen por nosotros. Claro, claro. De hecho, hay muchas bandas nuevas haciendo temas de ustedes. Te aviso nomás. Y bueno, bien. Seguramente mejor que nosotros. Arriba. Gracias, Rodri. La pregunta es un podcast producido por Metamorfosis Prod, producción general y edición a cargo de Max García, artísticas y portadas a cargo de Rocío Sosa Machado. Si te gusta el podcast, no te olvides de seguirnos en redes sociales como @lapreguntapodcast. También podés seguir a Metamorfosis Prod en todas las redes sociales para estar al tanto de nuestro contenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos nuevamente